Buenos días, ¿ya? ¿Cómo están aquí como cámara? Le damos la bienvenida, ¿ya? De otro nuevo taller que estamos eh, participando y en donde le doy sinceramente las gracias al Servicio de Impuestos Internos, puntualmente a Ivonne y a Tatiana, ¿ya? Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que nos van a ayudar por un lado, y después nos va a ayudar, ¿no es cierto?, Ivonne relacionado con la facilitación y fiscalización a distancia, que es un tema yo creo que muy, muy relevante y que hoy día, como está la situación, yo creo que pasa a ser totalmente significativo el gran aporte que nos pueden ayudar, y yo le doy nuevamente las gracias por apoyar a la Cámara en este tipo de cosas y poder difundir y demostrar que efectivamente estamos trabajando de la mano, ¿no es cierto?, tanto el Servicio Porteño y nosotros tratando de ayudar también un poquitito, que hoy día trabajar de la mano y en equipo yo creo que es fundamental, ¿cierto? Tatiana, Ivonne, nuevamente, muchas gracias. Les entrego la palabra. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Salvador. Bueno, voy a partir con la presentación entonces. Sí. Voy a compartir. No me encuentro. Oh. Pues justo ahora no la encuentro. ¿Dónde quedó? Ahí sí. No voy a poner modo presentación. ¿Me confirman, por favor, si la ven? Se ve bien, sí, perfecto. se ve, Tatiana. Sí, que se me había perdido. Ahora sí la... Ya. Bueno, mi parte de la presentación está relacionada con las observaciones de la declaración de renta, principalmente mostrándole las novedades que tenemos para este año AT 2020. Bueno, vamos a hacer un poquito de contexto que ya todos saben, pero igual es bueno recordar en qué más o menos estamos hoy día. Les voy a contar también sobre un trabajo de colaboración que hicimos con agentes retenedores que tienen observaciones en sus DJ y que también impactaban en varios informantes. También les voy a contar sobre las nuevas observaciones que se crearon para este año y finalmente con las observaciones que son más frecuentes para las pymes, para las empresas en general, ¿ya? Bueno, todos sabemos que por efecto del COVID, ¿cierto? Estamos enfrentando una situación principalmente en varias comunas de la región metropolitana de cuarentena. La idea no es que los contribuyentes asistan a la oficina, ¿cierto? Y también hay un tema de buscar también ayudas para las personas y para las pymes, ¿ya? Entonces, el proceso de renta se vio principalmente tocado por este momento del COVID, por este contexto, desde el inicio del proceso de la operación renta. Ya se anticipó la devolución del impuesto, lo que antes se hacía generalmente en mayo, se empezó a hacer en abril. Ahí están las fechas más o menos que se trataron estas devoluciones, y eso hizo que todo el proceso también se anticipara, el proceso de las observaciones y el cruce normal que tenemos para la renta. Y también se hizo una ayuda en el aspecto económico para las pymes de poder postergar el pago de impuestos hasta julio, ¿ya? Bueno, la idea es que el contribuyente obviamente se acerque lo menos posible a la unidad. Queremos que se estén seguros en sus casas y para eso se potenció también el proceso de autocorrección o el proceso de información a través de Internet, ¿ya? En el sitio web del servicio, en la parte de abajo donde están los destacados, si pinchan ver más destacados, van a encontrar el portal de la operación renta, ¿ya? Hoy día está un poquito escondido porque ya ha pasado un tiempo desde que comenzaron las declaraciones, ¿cierto? Y desde que se hizo el cruce, entonces está un poquito atrás, pero acá lo pueden encontrar. Y dentro de ese portal, el portal está diferenciado entre persona y empresa, ¿ya? Entonces, hay un portal que es para las
personas, en donde la idea es que el contribuyente pueda encontrar acá la información de su estado de la declaración, ¿cierto? También puede encontrar ayuda respecto de por qué su devolución no llegó en el momento, ¿cierto? También puede encontrar paso a paso, por ejemplo, de la consulta de estado, si no sabe muy bien cómo consultar, cómo solucionar observaciones frecuentes, salen ayuda, ejemplos, y también hay orientación en caso de que necesite por distintos temas, beneficio, ¿cierto? Ingreso o crédito a los cuales está queriendo acceder. Y en la parte de acá, ustedes pueden acceder al portal de empresas. Si lo pinchan, va a ser un portal muy similar, pero está enfocado a las empresas, ¿ya? En donde las situaciones son distintas, porque tenemos que principalmente las empresas ya son informantes también de declaraciones juradas, entonces la autocorrección o la información de las observaciones frecuentes también está orientada a las declaraciones juradas que puede tener, ya que puede estar presentando, y también van a haber preguntas frecuentes o observaciones que van a estar orientadas principalmente a las observaciones de la empresa, o sea, de los ingresos de primera categoría, gastos, y dependiendo del régimen tributario también que puede tener cada empresa, ¿ya? Siempre está la consulta de estado, las mesas de ayuda, ¿cierto? O las redes sociales en donde puedan acceder. Bueno, nosotros en junio más o menos empezamos un trabajo de colaboración con agentes retenedores, que la idea fue hacer un acompañamiento para que el agente retenedor pudiera regularizar ciertas observaciones a distancia, ¿ya? Entonces, las observaciones más frecuentes que tenemos en la renta están enfocadas principalmente a la J1879, que es de honorario, y la 1887 de sueldo. Y principalmente son porque lo que está declarando en la DJ no coincide con lo que está pagado durante el año en los formularios 29, ¿ya? Que son estas dos observaciones, R07 y R08. Entonces, en este trabajo de colaboración, también pensando en que había muchos funcionarios que también están atendiendo desde sus hogares, ¿cierto? La idea era que la empresa o el agente retenedor en este caso pudiera regularizar esto a través de Internet, pero con el apoyo, con la colaboración de un funcionario, ¿ya? No estamos hablando de un proceso de fiscalización, sino que estamos hablando de un proceso en donde la idea es que el contribuyente regularice cierta situación, que no es necesariamente una diferencia o una subdeclaración de ingreso o de retención en este caso, pero sí podría haber ciertas situaciones que se pueden regularizar, y ahí el apoyo del funcionario fue vital para que ellos pudieran entender bien la observación y pudieran regularizar, ¿ya? Bueno, para el F22 de este año, nosotros quisimos poner acá todas las observaciones que para nosotros, o que nosotros consideramos que son de cuadratura y que el contribuyente podría o puede, en el fondo, rectificar a través de Internet, ¿ya? Acá hay observaciones de tanto de primera categoría como de global complementario, dependiendo la situación del contribuyente, si es de persona o empresa, de crédito, de franquicia, de ingreso. Entonces acá el contribuyente, la idea es que él pueda rectificar su formulario 22 tantas veces como sea necesario hasta regularizar estas observaciones. Ya en Internet se pone a disposición una ayuda para cada una de estas observaciones, donde se da una orientación para que él pueda ver dónde está la diferencia, ¿ya? Pero yo les voy a comentar como las novedades, principalmente para la empresa, en donde lo que hicimos fue abrir ciertas observaciones con el objetivo de que para el contribuyente fuera más claro ir a buscar dónde podría estar la posible diferencia, ¿ya? En el año anterior, en el AT 2019, nosotros teníamos la A08 que iba a mirar, por ejemplo, los ingresos de las empresas de régimen renta atribuida o semi-integrado, a la de J1923 o a la 1847, y lo comparaba con los formularios 29 o con los documentos tributarios electrónicos, ¿ya? Entonces, a contar de este año, recogimos varios comentarios o sugerencias que no habían hecho en el año anterior y las abrimos, ¿ya? Para este año se mantiene la 08, pero esa solamente va a ir a mirar los ingresos de acuerdo al F29, ¿ya? Y la A109 se creó pensando solamente en ir a buscar los ingresos que se registran de acuerdo al registro de compra y venta que ya tenemos electrónico, ¿ya? Entonces, de esta manera,
el contribuyente va a poder visualizar de manera más simple dónde está la diferencia, ¿ya? Y acá quisiera también detenerme en que muchas veces no estamos hablando de una subdeclaración así como concreta de un impuesto, sino que a veces hay problemas de información, ¿ya? Problemas en el cruce, porque la fuente de información que se está yendo a buscar a veces no está completa, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tratamos de diferenciarlo para que el contribuyente pudiera tener más claridad, o el contador, ¿cierto?, de cuál es la fuente de información y poder ir a revisar esa fuente de información, ¿ya? Por ejemplo, hemos visto casos que al momento de registrar la ingreso o al momento de ir a complementar, por ejemplo, el RCB, se producen problemas de información, ¿ya? Entonces, es importante que el contribuyente o el contador vea de que hoy día estamos integrando todas las plataformas que tiene el servicio, ya estamos integrando también toda la información que poseemos. Entonces, en la medida que el contribuyente emita un documento, lo registre correctamente en el RCB, finalmente va a poder tener también la información completa en su declaración de renta, ¿ya? De la misma manera en que la información del RCB se utiliza para las propuestas, por ejemplo, del F29, también se está utilizando para los cruces de la renta, ¿ya? Entonces, igual es muy importante de que se valide también un correcto ingreso de esta información, tanto en el F29 como en el registro de compra y venta, ¿ya? Entonces, la A08, aquí hay una breve explicación, lo que va a comparar es los ingresos que se declaran en la DJ versus lo que está en el F29. Y acá es importante que muchas veces la DJ la declaran con montos que no coinciden con el formulario 22, pero es la DJ la que hasta el año 2020, ¿cierto?, con los regímenes nuevos, teníamos la fuente de información, o sea, teníamos la fuente para poder validar los ingresos, ¿ya? Entonces ahí es importante que el contribuyente valide que en la DJ estén declarados correctamente los ingresos. Muchas veces netean los ingresos con los costos y las DJs tienen los conceptos diferenciados. Entonces también ahí es importante de que los declaren de manera correcta, ¿ya? Y de esta manera se podría solucionar esta observación, ¿ya? Y la A109 va a mirar lo mismo, ¿cierto? Los mismos conceptos de las DJ, 1923 y 1847, pero con los ingresos o con los documentos que están en el RCB, ¿ya? Y por un tema como de cuadratura principalmente, se considera el código 732 también del F29, ya que son las ventas con retención sobre el margen de comercialización. Respecto a las pymes, o a las empresas, mejor dicho, acogidas al régimen 14 ter, hasta el año 2019 teníamos la 85, que iba a mirar toda la base imponible de estas empresas, ¿ya? Y lo que quisimos hacer este año fue, también para poder entregar mayor información o una orientación más clara respecto de las observaciones, se abrió por cada concepto que tiene la DJ 1924, ¿ya? O los conceptos más relevantes. Para poder validar los ingresos, se mantuvo la 85, pero solamente mirando los ingresos, y se crearon 3 observaciones nuevas, ¿ya? La B64, 65 y B71. Para ir a mirar la pérdida de arrastre, se creó una particular que es la B66. Para los costos o egresos, ¿cierto?, de este régimen, se creó la B67 y B68. Para las remuneraciones, solo ese concepto de remuneraciones, la B69. Para los otros gastos, la B70. Y para las compras de activos fijos, la B72. ¿Ya? Entonces la idea es que por cada concepto que se declara en la 1924, se hizo un cruce en particular. ¿Ya? La idea es que pueden mirar específicamente el concepto que podría tener alguna diferencia. Por ejemplo, en las observaciones de ingreso, la 85 va a mirar el concepto 20 de ingreso percibido y el concepto 22 de ingreso devengado de la 1924. Y eso lo contrasta solo con los ingresos que registra en el formulario 29 durante el año. La otra observación es la B64, que va a mirar los mismos conceptos, pero los compara con los DTE y con el registro de compra y venta. Similar a lo que es la A08 o la A109, pero estas son para el 14 ter. La B65 va a mirar los ingresos
por concepto de participaciones o intereses percibidos, que es el concepto 23. Y ahí va a mirar o va a ir a buscar como fuente de información las DJs de participaciones, que son la 1922, la 1940, 41 y 42, donde principalmente se informan retiro, dividendos de empresas en las cuales tiene participación la sociedad. Y la otra, la B71, donde se va a mirar los otros ingresos percibidos o devengados, ¿ya? Y acá podrían haber otros conceptos como capital inmobiliario, arriendo de bienes raíces, etc., ¿ya? La pérdida de arrastre, la B66, va a mirar el concepto 30, y acá es básicamente una cuadratura muy simple, pero igual no hemos encontrado que hay contribuyentes que tienen esta observación, y básicamente es por el arrastre de lo que declararon en la 1924 del año anterior versus lo que tienen registrado este año. Y en caso de que el contribuyente del año anterior, en el 2019, haya estado acogido al régimen de renta atribuida, se va a mirar que sea concordante con el resultado negativo que registró en la 1923. ¿Ya? En el caso de las remuneraciones, la B69 va a mirar el concepto de remuneraciones y lo compara, o en el fondo hace el cruce con la DJ 1887 de honorario y la de, o sea, de sueldo, perdón, y la 1879 de honorarios, ¿ya? Como para ver los conceptos de gasto por remuneración. En cuanto a los costos directos o egresos, ¿cierto?, que esté utilizando el contribuyente de 14 TER, se va a mirar el concepto 26 y se compara con lo que el contribuyente declaró en los formularios 29 como compras, ¿cierto?, del año. Y acá se va a mirar todas las compras, independientes si son importaciones, si son de servicios, si son afecto o exento, porque sabemos que puede registrar todo este tipo de egreso o compra como egreso en el régimen. Y la B68 va a mirar el mismo concepto, pero también diferenciándolo ya no al F29, sino que a lo que registra en el RCB, ¿ya? Y acá también es muy importante hacer la salvedad de que es vital de que el contribuyente clasifique correctamente sus compras o sus créditos fiscales en el RCB, ¿ya? Porque si él hace una correcta clasificación de estos créditos o de estas compras en el RCB, eso también se va a tomar al momento de ir a mirar los egresos, ¿cierto?, que el contribuyente ha efectuado. Los egresos que el contribuyente ha efectuado durante el año, ¿ya? La B70 va a mirar los otros gastos que el contribuyente está declarando, y acá principalmente el concepto como de gasto presunto, que la ley le permite rebajar, y también otros gastos, por ejemplo, por gastos de arriendo o otro tipo de ingresos que ha tenido. Y en las compras de activos fijos, acá está la B72, y esta es la que sigue mirando tanto el F29 como el RCB, y por lo mismo es que también es muy importante de que el contribuyente clasifique correctamente su RCB, sus compras de activos fijos, y también las declare de manera correcta en el F29. ¿Ya? Bueno, dentro de las observaciones más frecuentes, esta página yo la saqué del mismo portal, donde ustedes la pueden encontrar. En el caso de la empresa, estamos hablando de observaciones que no necesariamente son una diferencia de ingreso, una diferencia de costo, ¿cierto? Sino que son observaciones en donde, por ejemplo, la DJ tiene algún problema, ¿ya? La DJ no fue presentada correctamente, tiene alguna observación o está pendiente todavía de ser presentada, ¿ya? Entonces, en ese caso, en la medida que corrija la observación de la DJ, declare la DJ, ¿cierto? O, por ejemplo, pague el crédito que está asociado a esa DJ, la declaración de renta se debería reprocesar y liberar, ¿ya? Acá están también las observaciones a 01, a 08 y a 109 que les comenté. La 01 tiene que ver con la base imponible que declaran de acuerdo a la DJ, en donde se hace como un reproceso de repente de los conceptos que considera la DJ, y muchas veces está correcto, pero, o sea, está correcto como en aspectos matemáticos cuando uno lo va a mirar en detalle,
pero el sistema lo que hace es ir a mirar cada concepto. Entonces, si cada concepto, por ejemplo, el concepto 1 se suma, el concepto 2 se resta, hacen la cuadratura de acuerdo a eso, ¿ya? Y muchas veces hay pequeños problemas en el concepto que eligieron para poder declarar cada información, ¿ya? Entonces ahí es bueno también que revisen el detalle como de la DJ para ver que efectivamente estén bien declarados cada concepto, ¿ya? Y acá en la parte donde dice ver observaciones, pueden acceder a la ayuda de todas las observaciones y ir a mirar específicamente la observación que cada empresa posee, ¿ya? En el caso de las personas, es muy parecido, también estamos hablando de observaciones en donde la fuente de información muchas veces es la que tiene el problema, ¿cierto? Está observada, por ejemplo, la DJ de sueldo, donde me informaron mi impuesto único, o está observada, por ejemplo, la información de la DJ de retiro, donde yo como socio estoy participando en esa sociedad, y ahí lo importante es que el contribuyente, en la medida que pueda, se contacte, ¿cierto?, con esos agentes retenedores para que puedan subsanar la inconsistencia que tengan en aquellas DJ, ¿ya? Y también pueden acceder a las ayudas, también en la parte de observaciones. Bueno, eso por mi parte, y voy a dejar la palabra a Ivonne. Aquí estoy buscando la presentación también, que se me desapareció. Se ve bien, por si acaso. Gracias, Hernán. Bueno, primero que todo, agradecer a Hernán, a Salvador y a todos los invitados que están hoy día presentes para escucharnos nosotros en esta cercanía entre el servicio, ¿cierto?, y los contribuyentes. La charla que hoy día les traigo preparada está relacionado con un tema respecto a la contingencia actual de facilitar y fiscalizar a distancia. Para ello, he preparado un contexto, ¿cierto?, para pasar después a explicarle en qué es la facilitación y la fiscalización a distancia, la atención de contribuyente en oficina versus a distancia, algunos ejemplos, ¿cierto?, de este procedimiento y los beneficios que nos puede conllevar trabajar de esta manera y algunas consideraciones finales. En este contexto, ¿cierto?, esto nos situamos como servicio y los efectos de COVID-19 en la atención a los contribuyentes. Dada la grave situación que enfrenta nuestro país, afectado por el COVID-19, el servicio se ha visto en la necesidad de cerrar oficinas y disminuir la atención presencial de los contribuyentes para resguardar a la ciudadanía y a los funcionarios. Masificar y difundir el uso de la página web, aplicaciones móviles, correo electrónico y mesa ayuda para la atención a distancia de los contribuyentes. Aumento de plazo para la presentación de las declaraciones juradas, contactar a contribuyentes para continuar o iniciar su proceso de facilitación y fiscalización a distancia, con el objetivo de que cumplan con sus obligaciones tributarias y evitar riesgos de contagio. Digitalizar nuevos trámites y servicios, fortalecer los canales de atención y establecer nuevas estrategias de facilitación y fiscalización a distancia. ¿Cómo se comunica hoy con el contribuyente el Servicio de Impuestos Internos? Hoy día estamos potenciando lo que es la facilitación y la fiscalización a distancia. ¿En qué consiste? Es una forma de comunicarse con el contribuyente de una manera expedita. ¿A través de qué? Principalmente hoy día hablamos de correos electrónicos, de los avisos en que está en el sitio personal, en la página web del Servicio de Impuestos Internos del contribuyente, y o vía telefónica.
con el objetivo de ayudarla a solucionar sus inconsistencias relacionadas con su situación tributaria, facilitando su cumplimiento y la optimización de los tiempos tanto del contribuyente como del funcionario. Es importante señalar que si el contribuyente no tiene claridad respecto de la información que reciba en el correo electrónico que le enviará un funcionario del Servicio de Impuesto Interno, podrá mantener la comunicación con el mismo funcionario durante todo el proceso y por la misma vía. ¿Qué es relevante en la actualidad? En la actualidad es tremendamente importante que los contribuyentes mantengan actualizados sus datos de contacto. Y cuando hablamos de datos de contacto nos estamos refiriendo principalmente a sus números telefónicos y a sus correos electrónicos, donde en la página web del servicio. Es clave para poder mantener con ustedes una comunicación fluida. El contribuyente debe revisar de forma periódica su sitio personal en la página web del servicio para mantenerse informado, ya que el servicio lo que está haciendo en estos momentos es dejar información en su página web. Y ahí, ya sea en mensaje informativo, en notificaciones, en el expediente electrónico y en SI Informa. La facilitación y fiscalización a distancia se inicia cuando el funcionario del servicio recibe una nómina de casos priorizados a nivel sistémico para su revisión y análisis. Lo primero que hace este funcionario respecto de ese conjunto de casos que le han entregado es realizar un análisis preliminar por cada uno de ellos. De esta forma va a ir evaluando si se requiere habilitar un expediente electrónico. Posteriormente, redactará un correo electrónico en el cual le indicará la inconsistencia tributaria al contribuyente y si llegó a crear un expediente electrónico, en dicho documento también irá el número del expediente electrónico que se ha creado, en donde el contribuyente podrá subir allí la información que se requiera para el análisis que realizará el contribuyente. Y finalmente se va a enviar este correo electrónico al correo electrónico que el contribuyente tenga registrado en nuestras bases de datos. Ahora, acá me quiero detener un poco para explicar respecto del uso del expediente electrónico. Por un lado, el Servicio de Impuesto Interno, para facilitar esta comunicación con los contribuyentes, ha habilitado el expediente electrónico, en el cual el contribuyente va a poder aportar la documentación que sea necesaria, para aclarar su inconsistencia tributaria. El funcionario podrá aceptar o dejar observado los documentos que el contribuyente adjunte a dicho expediente electrónico. Por otra parte, el contribuyente, con su RUT y su clave, ingresará a MISI, en Mis Expedientes, donde podrá encontrar un expediente con el número, el cual está señalado, en el correo electrónico que le hizo llegar el funcionario al contribuyente, que corresponde al caso, donde deberá ingresar la documentación que le fue solicitada. En caso de dudas para subir los antecedentes solicitados, puede consultar en su sitio personal, Expedientes Electrónicos, en Ayudas, el documento, manuales y guías. Ahora, ¿cómo el contribuyente? Aquí les muestro las pantallas de qué es lo que ve el contribuyente cuando él tiene que subir, estos archivos. El contribuyente lo que va a hacer, va a ingresar a la opción Mis Expedientes y ahí va a buscar el número indicado en el correo electrónico en relación a este expediente electrónico, ya que uno como contribuyente podría tener más de un expediente. Ubicado el número, lo que hacemos es pasar a cargar los archivos. Ahora, cada archivo es un documento y ese documento referencia algo. Por ejemplo, contratos. Si el archivo que yo estoy cargando contiene los contratos, acá se despliega un listado donde ustedes van a poder buscar el nombre relacionado al documento que usted está cargando como archivo. Una vez que ya lo ha seleccionado, uno ya está listo para adjuntar dicho archivo al expediente.
el funcionario del Servicio de Impuesto Interno, ¿qué es lo que va a hacer con estos antecedentes? Una vez que el contribuyente adjuntó los antecedentes al expediente electrónico, el funcionario podrá aceptar o observar los documentos aportados por el contribuyente. El funcionario analiza los antecedentes y en el caso que los documentos fuesen insuficientes o estén incompletos, reitera el requerimiento al contribuyente. El contribuyente debe revisar en su expediente electrónico si los antecedentes adjuntados fueron aceptados. De todas formas, el contribuyente puede consultar el estado de los documentos y ahí va a visualizar 3 tipos de estados. Uno es aceptado, otro es el observado y el otro es el que queda pendiente. El que esté observado es importante porque ahí usted va a poder visualizar por qué está observado, qué es lo que falta o qué es lo que debe corregir respecto de ese documento. Término del proceso de facilitación y fiscalización a distancia. El contribuyente podrá corregir voluntariamente las inconsistencias tributarias vigentes por Internet y aceptar la propuesta de la solución generada por el funcionario. Por ejemplo, lo que es la propuesta de rectificatoria de distancia al formulario 22. El funcionario envía un correo electrónico por el término del proceso de revisión y cierra el expediente electrónico. Acá vamos a hacer una comparación entre lo que era, ¿cierto?, este flujo de atención en oficina presencial versus lo que es el flujo de atención a distancia. Entonces, acá lo que tenemos es, por una parte, el funcionario, ¿cierto?, notifica al contribuyente y acá se abren dos: los contribuyentes que llegan a través de una notificación o bien el contribuyente que llega sin ninguna notificación porque quiere solucionar alguna inconsistencia que ha detectado. Ambos llegan a la oficina y esperan, ¿cierto?, a ser atendido por un funcionario. El funcionario lo que hace es revisar los antecedentes que el contribuyente le aporta en ese momento, y aquí se nos pueden dar dos situaciones. Una, que falten más antecedentes, con lo cual el contribuyente no va a poder terminar en ese instante su trámite y va a tener que volver otro día con los antecedentes necesarios para dar continuidad y término a su trámite. Y por otra parte, si ya está con todos los antecedentes, se puede dar por terminado, ¿cierto?, con la atención, ya sea rectificando alguna de sus declaraciones. Y con eso se termina el trámite. ¿Cómo esto es a distancia? A distancia, el funcionario del servicio le enviará un correo al contribuyente. El contribuyente recibe esta comunicación del servicio y lo que tiene que hacer ahí el contribuyente siempre es dirigirse a la página web del servicio con su ruta y su clave, verificar en el caso que tenga un expediente electrónico y cargar allí la información que sea necesaria para poder aclarar la situación tributaria por la cual está siendo contactado. Acá también se nos pueden dar dos situaciones. El funcionario verifica estos antecedentes y podría ser que alguno de estos antecedentes, como lo veíamos hace un momento, estos archivos que fueron cargados, quede observado. Eso va a quedar reflejado, ¿cierto?, en el expediente electrónico, y ahí el contribuyente podrá corregir, ¿cierto?, lo que el funcionario está indicando. Si todo está bien, el funcionario solicita, ya no solicita más antecedentes y termina este proceso de análisis. Con ello, se podría terminar rectificando, ¿cierto?, alguno de esos formularios o liberando, dependiendo de cada una de las situaciones y de los documentos que se vayan aportando. Se cierra el caso, se cierra el expediente electrónico y se le manda un aviso de término de la revisión al contribuyente. Y con eso se termina el proceso de atención a distancia. Ahora, un ejemplo de cómo esto sería en la práctica. El servicio informa la inconsistencia en la declaración jurada 1879 al contribuyente.
el contribuyente recibe el correo electrónico, el contribuyente revisa sus declaraciones en la página web del servicio. El contribuyente consulta la orientación general de las declaraciones juradas observadas en la página web. Y ahí el contribuyente podría ser, en este ejemplo que estamos dando, que es la declaración jurada honorario, la 1879, donde nos está indicando que tiene una observación, que es la R08, el error se podría deber a dos situaciones. Puedo tener un error en lo que ingresé en la declaración jurada, o podría tener un error en lo que ingresé en el formulario 29. Con ayuda de su contador, el contribuyente podría corregir su inconsistencia en la declaración jurada de honorarios o rectificar el formulario 29, todo esto a través de Internet. Y hasta acá no necesita la asistencia ni ayuda de un funcionario del servicio y puede regularizar su situación tributaria. En la opción 2, el contribuyente le solicita colaboración al funcionario del servicio que lo contactó, como a través de la misma vía. Si el funcionario lo contactó vía correo electrónico, en ese mismo correo electrónico el contribuyente puede consultarle al funcionario que lo está atendiendo para que le ayude y le explique respecto de la inconsistencia en la declaración jurada de honorarios al contribuyente e indique la forma de resolver. Acá pueden existir diferencias entre el monto declarado en su formulario 29 del año comercial 2019 y la DJ 1879 presentada en el AT 2020. Debe validar si el monto declarado por retención en su formulario 29 es correcto, caso contrario, rectificar su formulario 29. Revisar los datos informados en su declaración jurada de honorario, si existen errores, corregir la DJ 1879. Consultar al contribuyente si los giros están en convenio con la TGR para los casos de los formularios 29. Informar al contribuyente que existen sanciones por las declaraciones incompletas o erróneas. Ahora vamos a pasar a otra etapa. Ahora es cuando el contribuyente se comunica con el Servicio de Impuestos Internos. En la actualidad, ¿qué es lo que tenemos como canales de comunicación? Durante el proceso de Operación Renta 2020, el servicio habilitó para cada dirección regional un correo electrónico en apoyo a los contribuyentes. Está la mesa de ayuda y el servicio está en proceso de evaluación de los canales para atender a distancia a los contribuyentes que no han sido contactados por un funcionario del Servicio de Impuestos Internos. Acá pronto señalaremos el procedimiento para resolver estas situaciones sin que debas concurrir a nuestras oficinas. Lo que sí es importante que tengan en mente es que siempre que ustedes se contacten con el servicio sin haber sido contactado previamente por un funcionario, el flujo que se va a generar es que su consulta va a ser asignada a algún funcionario. El funcionario asignado lo va a contactar vía correo electrónico. Y aquí va a ejecutar el proceso de facilitación y o fiscalización que les comentaba en las slides anteriores. Producto de eso, como les mencionaba, podría estar habilitado un expediente electrónico. Eso va a ser en la medida de lo que proceda, principalmente para generar la interacción entre el contribuyente y el funcionario respecto de la información que el contribuyente pueda aportar y así el funcionario pueda realizar un análisis de los antecedentes. Posteriormente, cuando termine el proceso de análisis y se termine se aclare, ¿cierto?, la situación tributaria por la cual el contribuyente ha tratado de contactar al servicio, siempre se va a enviar un correo, ¿cierto?, un correo electrónico al término de dicho análisis, informando al contribuyente que ya han terminado. Beneficios en el proceso de facilitación y fiscalización a distancia. Autocuidado y atención expedita en tiempos de COVID-19. Ahorro de tiempo y recursos tanto para contribuyentes como para funcionarios. Entrega de antecedentes por parte del contribuyente en su expediente electrónico ingresando a la página web del servicio. Corrección de errores y o diferencias de impuestos de forma voluntaria, con atención de un fiscalizador durante el proceso de revisión, por ejemplo en la rectificatoria de distancia al formulario 22, con previa aceptación del contribuyente.
Facilitación del cumplimiento tributario mediante la utilización de tecnologías disponibles. El contribuyente debe tener presente que fue seleccionado por el servicio en un proceso de facilitación y fiscalización a distancia para regularizar una inconsistencia. Por lo tanto, aquí es muy relevante que los contribuyentes, cuando reciban un correo de un funcionario del Servicio de Impuesto Interno, por favor, respondan, revisen su información en la página web del servicio. Como comentaba Tatiana en la exposición anterior, podrían ser simplemente errores de ingreso en la información y pueden ser subsanadas por ustedes. Durante todo el proceso de facilitación y fiscalización a distancia, podrá realizar sus consultas al funcionario que le remitió el correo electrónico por el tema indicado en el asunto de dicho correo. Acá cobra relevancia que mantengamos una interacción respecto de la situación tributaria que el funcionario me está consultando. ¿Por qué? Porque ese mismo funcionario está viendo un conjunto de casos. Tiene más contribuyentes que contactar y más contribuyentes de los cuales responder consultas. Y estas consultas tienen que estar en el ámbito de la situación tributaria por la cual se está contactando. En el caso que el funcionario no dé respuesta inmediata a su consulta, por favor, tener presente que los tiempos de espera varían por la cantidad de contribuyentes en atención a distancia. Mantener la confidencialidad de su root y clave de acceso a página web. Si requiere constatar que es un funcionario del servicio que lo contactó, consulte la mesa de ayuda del servicio. En el caso que un contribuyente no haya sido seleccionado por el servicio en un proceso de facilitación y fiscalización a distancia y quiere regularizar sus inconsistencias tributarias, se invita a seguir las orientaciones disponibles en la página web para que pueda corregir sus inconsistencias tributarias por internet. Ahí les dejo el link y las imágenes, ¿cierto? Declaremos a distancia aún más unidos. Que esta ya Tatiana explicó en profundidad, ¿cierto? Respecto de tanto si eres persona o eres empresa, dónde ingresar y la información que allí ustedes pueden encontrar. Muchas gracias. Tatiana y Ivonne, también muchas gracias a ustedes por ayudarnos ya en este proceso. También yo siempre digo también evangelización y también que tanto los contribuyentes, ¿no es cierto?, aprendan este tipo de todos estos procesos que son bastante interesantes y que son muy útiles de poder avanzar en los procesos de fiscalización en forma conjunta, ya sea el contribuyente y también el Servicio de Impuestos Internos. Yo no sé si hay alguna consulta, alguna cosa que quisieran hacer a través del chat, alguna consulta, alguna pregunta. Nos llegó una pregunta en el chat que dice, ¿qué pasa con los pasos que se indican en el RSB, ya como no corresponde incluir en los 14 TER, que me generaron las observaciones 67, 68 o 70? Pregunta Salvador Arcaya. Eso estaba leyendo también el chat. Ah, ya. ¿Qué pasa? Sí, como que me cuesta un poco entenderla, pero creo que se refiere a cuando se clasifican los documentos como no incluir o no corresponde incluir. Aparentemente. Y ahí en ese caso, bueno, recordemos que los contribuyentes que están acogidos al 14 TER deben cumplir los requisitos para que los gastos sean aceptados, ¿ya? Entonces, del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, el egreso o el gasto que se esté ingresando en el RCB tiene que corresponder al giro, tiene que ser necesario para producir la renta, y en ese caso, por ejemplo, si ese egreso lo registran como no incluir porque no está asociado al giro o no es necesario para producir la renta, efectivamente, si lo incorporan después en la DJ 1924, le generaría una observación porque no estaría correcto que lo ingresen como egreso, ¿ya? Entonces ahí, dependiendo de en qué concepto
pongan ese gasto, o sea, si lo ponen como egreso, le generaría la observación asociada al egreso, que no me sé muy bien el número, pero lo puedo buscar. Que debería ser de los costos directos, la B67 o 68, esa es la que va a mirar el RCB. Si es que entendí bien la pregunta. Está bien. También nos están preguntando si existe la posibilidad en algún momento la presentación, poderla después subir en la cámara o esa posibilidad. Sí, no hay problema. Podríamos Sí, se subirla. las podemos mandar. Entonces, después, ¿verdad? Para que después se suba en la página y así pueden también que puedan leerla más tranquilamente después. También está preguntando Marilyn, ¿cierto? Oñate dice, luego de hacer una modificación a la renta, ¿cuántos días debemos esperar para que se actualicen las observaciones y o se libere la declaración? Bueno, ahí los procesos generalmente ocurren más o menos semanalmente, pero va a depender si se rectifica una DJ primero, ahí el proceso puede ser un poco más largo, ¿ya? Entonces, bueno, y ahora sí, con tanto problema, o sea, con tanto tema del bono y todo, podrían haber alguna dificultad en los sistemas o en el proceso normal, entonces yo creo que unas 2 o 3 semanas es como lo ideal que podría regularizarse o reprocesar como toda la información. Gracias, Tatiana. Otra pregunta dice, si tengo inconsistencia en renta y no puedo ver a qué corresponde, ¿cómo me comunico con un fiscalizador para que me ayude? Bueno. Ahí Ivonne nos podría ayudar, pero es difícil que no pueda ver a qué corresponde. Generalmente en la consulta de Estado puede ver la observación que tiene asociada a la declaración. Sí. Sí. Ahí complementando lo que dice Tatiana, lo que el contribuyente debería hacer si está intentando hacer alguna rectificatoria por internet y él no puede, hoy día tenemos habilitado de forma excepcional a través de peticiones administrativas por internet, puede solicitar ahí la rectificatoria de su formulario 22. Después, otra pregunta que andó última dice, ¿qué ocurre con poderes, perdón, disculpen, qué ocurre con poderes legales del mandatario que no se tiene acceso a ellos porque se encuentran en oficinas que están cerradas y no están digitalizados en archivos para su envío? Sí, hoy día, primero que todo, el tema de los mandatarios están en otra subdirección, el tema de, o sea, lo que quiero dejar claro es que el tema para poder solucionar o crear algún sistema que nos ayude con los mandatarios, hoy día no es resorte de la subdirección de fiscalización, sino que es resorte de la subdirección de asistencia, la cual está trabajando en ello. Independiente de eso, hoy día lo que sí tenemos es que nuestros contribuyentes pueden entrar con su RUT y su clave para poder regularizar alguna situación tributaria. Perfecto. Hay otra pregunta aquí, dice de Macarena Castillo. Dice, ¿cuántas veces puedo corregir un formulario 22? ¿Cuántas veces puedo corregir un 22 sin que me cobren multa? Yo creo que va a depender lo que esté corrigiendo. Sí, la verdad ya no me sé muy bien los topes de multa y todo eso, pero creo que cada vez que se rectifica, por ejemplo, y se está aumentando la base o se está aumentando algún ingreso, lo más probable es que le cobre alguna multa, pero igual que con a diferencia de las declaraciones juradas, que hay un tiempo y una cantidad de registro que puede corregir, creo que en el F22 le Claro, a cobra. la medida que existan diferencias de impuestos, ahí se cobrará lo Sí, que corresponde en términos de reajustabilidad e intereses. Si es declarante, claro. puede que no sea un impuesto de retención de declaración y no haya multas, sino solamente intereses. Dependiendo del tipo de Sí. impuesto, yo creo que lo que irá a ocurrir. Después dice de Manuel Villagar, dice, buen día, me ocurrió algo muy extraño. Bueno, el formulario 22 del año 2020 de una persona natural se me observó los sueldos declarados y estos son idénticos a los que aparecen en la declaración jurada. Pedí al contribuyente que me envíe un email a la unidad de servicio externo, pero han pasado más de 2 semanas y no he tenido respuesta.
Sí, es bien extraño lo que le pasó en realidad, porque si es lo mismo que está en la DJ, no debería estar observado. Entonces, y yo creo que debería reiterar tal vez el correo, porque si ocurrió algún problema sistémico que se pueda resolver internamente, se puede un poco. Después, y la última de Jorge Navarrete, ¿por qué no se encuentra la información entregada, ya que algunas veces llegan todos los documentos mezclados y eso no nos ayuda a ambos? No sé qué se referirán en concreto ahí. Debe ser a lo mejor por la carpeta electrónica, una cosa así que está medio desordenada. Me imagino, yo no entiendo muy bien la pregunta. Si se refiere, por ejemplo, al expediente electrónico, ahí lo que comentábamos en la exposición, ¿cierto? Lo importante que es que tú clasifiques de forma correcta los archivos, Claro. por ejemplo. Esa era la última pregunta que había. Yo creo que hemos contestado todas las preguntas y reitero, Tatiana, Ivonne, las gracias por habernos ayudado y nos orientarnos y siempre bienvenida a cualquier charla, cualquier cosa que nos puedan ayudar. Hoy de los brazos abiertos los vamos a estar esperando y ningún problema. Siempre estamos conversando estos temas tributarios, están siempre tan de moda, podríamos decir hoy día, sobre todo con todo lo que está ocurriendo. Así que reitero las gracias. Muchas gracias a ti, Hernán. Para nosotros es un gusto poder acercarnos a los contribuyentes, como decía, a través de esta modalidad que tenemos hoy día a distancia. Contarles también a los contribuyentes en qué está el Servicio de Impuestos Internos. Sabemos que nos quedan muchas cosas que mejorar y estamos trabajando para ello. Y lo que más les pedimos hoy día a los contribuyentes es que nos comprendan. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo hoy día. Gracias. Sí, muchas gracias también, Hernán. De nada. También quiero colgarme de las palabras de Ivonne para también decirles que para nosotros lo más importante es que el contribuyente pueda cumplir de la mejor manera y dándole todas las facilidades posibles. Entonces, para nosotros también es un agrado estar acá, acercarnos a los contribuyentes, a los contadores, y siempre tengan la puerta abierta en el fondo para cualquier otra solicitud que necesiten, aumentar la cantidad de charlas, de temas que los asociados necesiten, y cuenten con nosotros para cualquier otra instancia. Cualquier tema que ustedes también nos puedan proponer, ningún problema, bienvenido sea. Eso es relevante que ustedes quieran difundir de repente alguna cosa más allá de la página, ¿cierto? Que de repente el escucharlas también da cierta tranquilidad también de una retroalimentación positiva para ambos, para la Cámara como para ustedes también o dentro del Servicio de Impuesto Interno. Súper. Sí, a través del contacto que como acuerdo de colaboración tienen con la DGC, ideal. Ahí sí, ningún problema. Ya, pues, muchas gracias, muchas gracias. Frida, y Muchas gracias. nos estamos viendo en otra charla. Ya, bienvenido. Gracias. Gracias, Hernán. Ya, de nada.